Hola muchachos, ¿cómo están? En este video vamos a hablar de las sustancias puras. Bienvenidos. Las sustancias puras son compuestos o elementos químicos puros, es decir, solos. El agua, formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, al estar sola es una sustancia pura. Ustedes dirán, pero es que tenemos hidrógeno y tenemos oxígeno, no puede ser pura. Pues yo les digo que sí. Una sustancia puede estar formada por un compuesto o un elemento químico. Expliquemos esto mejor. Un elemento químico es cualquier cuadrito de la tabla periódica, pero un compuesto químico es la combinación de dos o más elementos para crear una molécula. Cuando yo tengo mercurio líquido, tengo una sustancia pura formada por millones de átomos de mercurio. Es una sustancia pura formada por un elemento químico. Es decir, aquí solo tenemos un cuadrito de la tabla periódica, aquí no hay más. Ahora, cuando tengo un vaso de agua, tengo millones de moléculas formadas por un compuesto químico. Ese compuesto químico está formado por dos elementos químicos. El primer elemento químico que nosotros vemos ahí es el hidrógeno. Y el segundo elemento químico que nosotros tenemos acá es el oxígeno. Pero ¿qué pasa? Cada molécula de agua, cada una de ellas tiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Entonces, todas las moléculas de agua que nosotros tenemos en este vaso son exactamente iguales. ¿Qué pasa? Tenemos un compuesto químico único que es el agua. Cada molécula es agua, cada molécula es un compuesto. Por lo tanto, si todas las moléculas son iguales, estamos hablando de una sustancia pura. Así hayan dos o más elementos químicos. Tenemos entonces que diferenciar que las sustancias puras pueden clasificarse en dos, en elementos químicos y en compuestos químicos. Los elementos químicos corresponden a uno de los cuadritos que nosotros tenemos en la tabla periódica, pero los compuestos químicos pueden estar formados por dos o más cuadritos de la tabla periódica. Cada molécula de un compuesto químico puede tener dos o más elementos químicos. Cuando nosotros decimos que un compuesto químico es una sustancia pura, cuando todas las moléculas que están en esa sustancia son iguales. Si nosotros tenemos que todas las moléculas que están en esa sustancia son iguales, entonces estamos hablando de una sustancia pura. Muchachos, si les gustó este video, pues los invito a que le den like. Si quieren suscribirse a nuestro canal, en la parte de abajo hay un botón rojo que ya todos lo conocen, pues le dan suscribir. Si quieren, activan la campana para que cada vez que nosotros subamos un video, pues el sistema les notifique a ustedes y ustedes pues lo vean. ¿Qué más? En la descripción están nuestras redes sociales para que puedan participar con nosotros tal vez de una manera más personal. Y eso es todo. Muchas gracias. Chao.